Buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos en la mesa 2, que es trabajo social, y el trabajo social son tres arquitectos invitados. El primero es Roberto Colombo, Buenas. hola. El segundo es Max Solberg, después lo voy a pronunciar bien con él, seguramente lo dije mal. Y Miriam Heredia. Así que cada uno va a tener tres preguntas y las va a tener que responder en 15 minutos. Y la primera pregunta para Roberto Colombo es: un, ar- un arquitecto activista social que debemos conocer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me presento primero. Soy Roberto Colombo, trabajo en arquitectura social y tanto como en obras particulares. Y un arquitecto activista social para recomendar, para conocer, es Víctor Pelli, que El es hermano. el hermano de César Pelli, que quizás no es tan conocido como su hermano César, pero tiene un trabajo, sobre todo en el noroeste argentino, muy interesante de arquitectura social. También me parece que es importante como conocer algunos otros arquitectos que también, digamos, trabajan en roles sociales. Roberto Franchella es uno de ellos, con el cual yo realizo actividades ¿Trabajas con él? sociales. Trabajo con él en un proyecto solidario. Es un arquitecto que siempre ha tenido un interés en la cuestión social, digamos. Quiero aclarar que toda la arquitectura en realidad es social, pero generalmente se llama arquitectura social a la que está más vinculada. Ay, ahora lo corto, no te preocupes. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Con trabajos solidarios, o con una arquitectura que es como accesible a determinada gente que por ahí no tiene la posibilidad de contratar a un profesional. Otro arquitecto que puedo recomendar es a Fernando Murillo, que tampoco es tan conocido, digamos, son todos arquitectos que por ahí no trabajan en el campo más marketinero de la arquitectura, Sí. sino que están como un poco por fuera. Fernando ha sido asesor nuestro en algunos concursos, y él trabaja, digamos, con grandes asociaciones internacionales que lo que hacen es donar fondos digamos, y se relaciona con esos fondos justamente para resolver problemas habitacionales en distintos lugares del mundo. Ha trabajado mucho en África, en fronteras, por ejemplo, en extremos donde hay situaciones de guerra, entonces por ahí hay que mudar poblaciones enteras de una franja o de una zona a otra. Entonces Fernando en eso la verdad que tiene una experiencia enorme y siempre nos ha transmitido, cuando hemos hecho concursos con él, una experiencia que es increíble, realmente ¿Y cómo muy interesante. contactaste con Franchella? A Roberto lo conocí a través de un concurso que hice en el estudio de Horacio Sardín y él lo hacía junto con Roberto Franchella, el concurso del Palacio del Correo. Ah, Yo en ese momento ¿el estaba... CCK? Sí, exactamente. En ese momento estaba trabajando en el estudio de Clorindo y bueno, terminé un proyecto que estábamos haciendo en el estudio y... O sea, terminé con Roberto y me fui a lo de Clorindo, quiere decir. Fue al revés, perdón. Y bueno, y nada, lamentablemente no lo ganamos. Clorindo también lo estaba haciendo ese concurso, pero bueno, ninguno de los dos lo ganó. Pero fue una linda experiencia sin dudas. Y bueno, y ahí me conocí más con Roberto y ahí empezamos como a hablar. Y después de un tiempo nos armamos un equipo para llevar adelante el primer trabajo de arquitectura social que hicimos, solidaria, digamos, que fue en la isla Maciel, que fue ahí donde empezamos con unos talleres primero y después nos empezamos a vincular más con la parte de arquitectura por las necesidades que vimos que fueron surgiendo dentro de la isla. Bien. Y me viene bien porque tu segunda pregunta es: ¿tu modelo de acción social en la isla Maciel es? Bueno, el modelo empezó, como te comentaba recién, a partir de unos talleres. Fuimos convocados por un cura que trabaja, digamos, con la gente humilde del lugar y nos convocó para usar un viejo jardín de infantes que había caído en desuso. Lo que hicimos fue con un grupo de arquitectos, con Luciano Di Maio, con Roberto y con Gastón Noriega. Lo que hicimos fue juntarnos y bueno, arreglamos esa escuelita que estaba en desuso, y empezamos a dar talleres para chicos que no, digamos, que tenían muchas carencias, digamos, y de alguna manera la idea de eso era poder formarlos en artes y oficios para que tengan el día de mañana una salida laboral a partir de estos talleres. Damos talleres de dibujo, de carpintería, de arte. Bueno, la verdad es que cuando fuimos dando los talleres fueron variando porque obviamente los chicos no tienen la misma conducta o la misma disciplina o la misma forma de relacionarse con la educación, digamos, o con
las distintas actividades que uno por ahí está acostumbrado, ¿no? Uno da clases en la facultad y bueno, los chicos van a la facultad a estudiar, los chicos en este caso no van necesariamente a aprender, pero bueno, hay que hacer como todo un trabajo ahí digamos, de ir encontrándole por dónde ir para que los talleres realmente sirvan, ¿no? Y en ese proceso que empezamos, digamos, de trabajar con los chicos, fuimos empezando a recorrer el barrio en la medida que fuimos como siendo de alguna manera aceptados dentro del barrio. Son lugares a los que es difícil generalmente acceder si uno no tiene a alguien adentro conocido por cuestiones lógicas de seguridad. Y en la medida que bueno, fuimos avanzando, fuimos detectando a través de la iglesia, digamos, de este párroco, cuáles eran las personas que estaban más necesitadas de poder cumplir, digamos, con una condición de hábitat, digamos, lo más sana posible, ¿no? Entonces, detectamos cuáles eran las familias más afectadas, fuimos a unos terrenos donde estaba la primera intervención que hicimos, que fue en un monoambiente, vivían más o menos unas 6 personas hacinadas, y lo que tratamos de hacer en ese lugar fue hacer una pequeña ampliación con una torrecita, digamos, de planta baja y un primer nivel, donde hicimos ahí una ampliación de los dormitorios de ese monoambiente que había, que vivían, digamos, y ellos mismos trabajan en la obra, ¿no? Sí, ellos mismos participaban en la obra, digamos, una vez que avanzamos con toda la parte de la obra más, digamos, más industrializada, por decirlo de alguna manera. Digamos, en esa segunda etapa se sumaron los mismos habitantes de la casa en seguir haciendo mejoras sobre la casa, ¿no? Muchas veces nosotros servimos como eso, como una especie de impulso para que después las personas como del lugar se apropien de eso que se está haciendo y puedan como generarle un cambio también en su vida, ¿no? ¿Y los recursos de dónde los sacás? Los recursos fueron apareciendo de donaciones. Algunas donaciones las hizo directamente Roberto, que disponía de un dinero para hacer, digamos, las obras, y otra parte del dinero lo aportaba la Fundación Isla Maciel, que es la fundación que trabaja ahí adentro, y que la fundación nos había convocado y ya tenía un programa de viviendas que se llamaba Las Casitas de Belén, pero ellos hacían todo con mampostería, digamos, con sistemas constructivos tradicionales, lo cual, digamos, dificultaba bastante los procesos de la obra, los tiempos y todo, y los costos también. Creo que ahí me estoy metiendo un poco ya en la próxima pregunta. Modelo constructivo. No, porque veía que usaban estructura metálica y después usabas los fenólicos, ¿no? Las maderas, y tenías unos bloques. Exactamente. Lo que hicimos fue, digamos, hacemos una primera estructura que es en steel frame. Todo lo que es las bases, el trabajo de hormigón y todo lo que tiene que ver con mampostería y trabajos en el lugar, siempre tratamos de hacerlo con gente local, digamos, que conozca el oficio y que sepa cómo trabajar en el área. Entonces trabajamos con esa mano de obra local y después lo que hacemos es buscar alguna empresa metalúrgica que casi siempre como que se asocia en el proyecto, digamos, y pone como nos deja los materiales al costo, la mano de obra al costo, sin ningún beneficio económico, digamos, para la empresa, salvo el de seguir moviendo, digamos, la empresa. Pero ellos hacen su aporte, digamos, desde ese lugar, ¿no? Como que no nos generan un costo extra por materiales y mano de obra, y hacemos las obras en steel frame y después las terminamos generalmente con placas OSB para darle una terminación interior, y bueno, con carpinterías de aluminio generalmente, y tratamos de alguna manera buscarle como algún chiste o alguna cosita, digamos, desde el lado arquitectónico. Obviamente siempre esas cosas quedan un poco dejadas de lado por una cuestión económica, ¿no? Bien. Pero con algunos pequeños gestos o algunos pequeños recursos, como una chapa canalada transparente, o por ejemplo con la forma de una carpintería o donde está puesta, digamos, con pequeños gestos se pueden lograr algunas cositas. ¿Y la gente cómo los recibe? ¿Cómo lo habitan después? Mira, la gente es variable, depende un poco la educación que traen consigo. Generalmente siempre la recepción es muy positiva, digamos, no solo para ellos sino para el barrio, como que empezás a ver que empiezan a haber mejoramientos en algunas casitas alrededor, y sobre todo lo ves cuando, digamos, la persona que recibe como esa ayuda, algunos como que no lo pueden creer, te dicen que no sé, que les diste una oportunidad nueva en la vida. Ves, por ejemplo, a los chiquitos, a los hijos o a los nietos jugar en la obra, ¿viste? Y ven la obra. Después vienen otros del barrio y te preguntan qué hay que hacer para ser arquitecto, ¿viste? Y son cosas que sí son re emocionantes, como que ahí sí, se enganchan. Cuando te pasan esas cosas,
viste, nos pasó en los talleres que nos ven a nosotros trabajar o hacer cosas con herramientas o lo que fuera, y viste, y te preguntan, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Terminar el colegio, ¿y después qué hago? Y no, después tenés que ir a la facultad, entonces tenés que hacer el CBC. Digo, son cosas que a uno, esas cosas como que son las más gratificantes, ¿no? Y esto de que después volvés a tu casa y está lloviendo y sabés que hay un chico que tiene un techo, que no se está mojando, que va a poder tener una mesita donde poder sentarse con un libro a leer. Digo, esas cosas después por ahí suceden o no suceden, ¿no? Digamos, uno nunca termina de saber cuál es realmente el impacto que uno va a generar. ¿Y por qué entraste ahí a trabajar en Mira, actividad social? Siempre me interesó la parte social. Me pasó de chico que yo vivía en Tigre, en una casa bastante grande, linda, cómoda, y digamos, como que estuve muy acompañado de mi niñera, digamos, del jardinero. Yo me sentaba en el jardín a tomar mate con el jardinero, y en mi casa el mate era medio mala palabra cuando yo era chico. Después Sí. como que las cosas cambiaron, ¿no? Y me acuerdo que tenía de chico un compañero mío que junto con él, éramos como los mejores alumnos. Después fue un desastre, pero cuando era chico era muy buen alumno en el colegio junto con un compañerito mío. Y este compañerito mío vivía en una casita muy muy precaria, que quedaba cerca de mi casa. Y un día, bueno, nada, yo iba y jugaba con él, jugaba en su casa. Y un día me dijo mamá, no, Héctor, que era este chico, no va a venir más acá, a jugar a casa. Y yo le digo, pero ¿por qué no va a venir a jugar más a casa? Y no, porque los padres no quieren que vean las cosas que él no va a poder tener nunca. Claro. Y eso me marcó muchísimo, ¿viste? Para mí fue como muy fuerte. Y más allá de eso siempre me interesó la cuestión social. Después obviamente trabajo como profesional, digamos, haciendo obras privadas. O sea, he trabajado haciendo Tele 5 estrellas y trabajo en la isla Maciel, y ahora estamos haciendo otras obras en Merlo, por ejemplo. Hicimos una carpintería también para unos chicos que tenían como una especie de toldo donde tenían clases de carpintería. Bueno, un temporal les tiró todo abajo, se les arruinaron las máquinas. Bueno, fuimos con Roberto ahí. Y esas son cosas que nos fuimos enterando por televisión, ¿viste? Por noticieros o por notas que hacían. Y fuimos también también en Merlo nos convocó Weber, una empresa, porque bueno, ganamos un premio de sustentabilidad social. En realidad es como que la orientación fue sobre el tema de la arquitectura social. Y bueno, nos dieron un premio, hicimos un viaje a Londres y a París a ver unas cuestiones constructivas, digamos, allá, que era el premio que nos daba Saint-Gobain. Y cuando hicimos la visita esa, digamos, después de eso nos convocaron para hacer un proyecto solidario para mejorar un asilo de ancianos, y ahora estamos por hacer un proyecto para ese asilo, para hacer un módulo sanitario, digamos, con cocinas y baños, que es lo que realmente necesitan ahora. Y después estamos terminando un comedor en Berazategui. También una chica que se le quemó, tenía su casa que era toda de madera, se le quemó la casa, y en la casa era donde cocinaba para estas como 65 chicos que iban a comer ahí. Y bueno, también se le quemó todo, y ahora estamos terminando también ese comedor. Robert, tengo una pregunta. Sí. ¿No? Compartimos maestro. Sí. Yo soy más viejo que vos, así que... No creas que mucho, pero sí. Lo tengo hace más largo. Y también conozco la problemática social de la isla Maciel, pues bueno, también participé en la construcción de la capilla. De la capilla, tal cual. Y todos los años voy 2 veces por año a dar cursos en Popa. ¿Cuál es tu visión? ¿Es una problemática política o cultural? Mirá, yo creo que es una problemática de las dos cosas. Creo que por un lado hay un tema social, me parece importante, respecto de la sociedad en general. Creo que miramos bastante a otro lado y no siempre como que nos hacemos cargo de esos problemas. Sí creo que creo que el Estado también es responsable, ¿sí? Porque creo que digamos, hay una problemática con la falta de vivienda que es real, es una problemática real. Me parece que hay como mucha falta de recursos destinados realmente a eso, pero recursos aplicados realmente con inteligencia,
si bien creo que se han hecho, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires se han hecho bastantes obras de vivienda social, creo que igual no alcanza, ¿sí? lo que se ha hecho. Pero creo que es un problema de las dos cosas. Por un lado creo que la sociedad debería como involucrarse un poco más, y quizás no alcanza con pagar los impuestos. Sé que hay otras sociedades donde quizás impositivamente, digamos, los impuestos se derivan bien para esas cosas y los resultados terminan siendo muy positivos, pero sí creo que como sociedad tenemos que darnos cuenta que no puede ser que haya tantas diferencias sociales y que estemos siempre esperando que el Estado sea el que realmente haga las cosas, ¿no? Si bien creo que hay mucha gente que ayuda también y que hace muchos aportes, ¿sí? Porque a cada rato escucho de amigas que van y dan clases en una villa o que dan clases en un taller o que... ¿No tenés esa sensación como que es un problema casi sin solución? A mí me pasa eso cuando voy. Y cuando colaboro y con... Sí, lo que pasa que es muy difícil me parece ver los resultados. Creo que se necesitan políticas a muy largo plazo. Creo que necesitamos pensar no de acá al próximo gobierno que pasa, sino de acá a 20, 30 años realmente lo que hay que hacer con el tema. Bueno, y tenemos que ¿Es un problema partidista, quizás? Mira, yo creo que sí, creo que hay una cuestión política de partidaria, pero creo que realmente lo importante es que se sienten todos los partidos políticos en la misma mesa y discutan en profundidad cuál es el cambio real que hay que hacer para que esto no siga sucediendo, digamos. Bueno, y ahora tiene que seguir Max. Bueno, así que muchísimas gracias y nos vemos en un ratito en el debate. Muy amables. Ahora viene Max Solberg. ¿Lo dije bien? Muy bien, aprendí a decirlo. Más para acá. Lo dijiste bastante. Bien. Pronunciación europea. Bien, muy bien. O sea, a mí siempre acá me dijeron Max Solberg, pero cuando viví en Holanda la pronunciación de allá era Solberg. Cuando yo aprendí a decirlo así, lo escribían sin que lo tenga que deletrear. Muy bien. Que fue algo medio mágico. Y bueno, justo dijiste de Holanda. Vos fuiste a trabajar allá, ¿no? Sí. Viviste en Holanda. Y cuando estuviste en Holanda, creaste Super Sudaca. Es un colectivo, lo creamos entre muchos. No estamos los mismos que estuvimos en esa época, pero todavía hay varios de los que estaban desde el principio. Y sí, soy uno de los que fundó ese ¿Y colectivo. qué es Super Sudaca? Pasamos por muchas etapas, o sea, es un colectivo internacional que trabaja sobre todo pensando cuestiones de territorio, de urbanismo, de arquitectura, y siempre nos extendemos para todos los costados posibles. Terminamos viendo temas sociales, políticos, económicos, culturales. Sí. A la vez es un colectivo que, digamos, como que no tiene una planificación o un objetivo de lograr tal cosa, sino que es un lugar para pensar. Siempre nos metemos en un montón de cosas, pero al no tenemos ni un objetivo económico ni de hacer de difusión. Sí, podríamos difundir mucho más que lo que hacemos. En realidad lo usamos, o sea, tiene consecuencias al exterior, pero es un lugar desde el cual todos los que estamos involucrados lo tenemos como un poco base intelectual, desde la cual cada uno después en su país y en su oficina y en sus actividades un poco trabaja desde esos... ¿Y los argentinos quiénes son? ¿Vos y Ana? Sí. ¿Nada más? Nada más. ¿Y después cuántos hay por países? ¿Cuántos son en total? En Chile está JP, en Perú está 51-1, que son Manuel de Rivero, César Becerra y Fernando Puente Arnao. Ahora en Bélgica está Sofía Saavedra, que es mitad belga, mitad boliviana, tuvo su periodo en Curazao. En Bélgica también está Steph Damsan, que es el único que no tiene un pedazo latinoamericano, pero vivió acá en Buenos Aires, trabajó conmigo y se terminó integrando a Super Sudaca. En Uruguay están Martín Delgado y Esteban Varela. Y
está en Holanda Félix Madrazo, que es mexicano. ¿Y españoles, no? No, españoles no. Tuvimos colombianos que se fueron yendo por distintos motivos. Unos fundaron un estudio que se llama Usos. Sí, de Diego Barajas y... Sí, que son unos capos. Ah, pensé que ellos, por eso te pregunté, pensé que ellos pertenecían a Super Sudaca. Fueron fundadores, Ah. lo que pasa es que después tuvieron algunos proyectos que los diferenciaban y ellos se fueron ellos porque querían hacer otra cosa. Ok. Y después hubo otros dentro del grupo que seguimos siendo amigos, Pablo Guerrero de Colombia, Juan Zapata de, Sí. de República Dominicana, que tenían otra visión de lo que tenía que ser Super Sudaca y en un momento era demasiado como al choque. ¿Y tienen un superhombre? ¿Tienen un dibujito de un Superman? ¿Qué sería sí, Super y Sudaca? después hicimos uno de Super Sudaca Woman, el Super Sudaca Man y el Super Sudaca Woman. Claro, que sería Eso Ana. es un chiste que tiene que ver con nosotros cuando nos empezamos a plantear qué era Super Sudaca. Digamos, Super Sudaca nació en Holanda un poco como reacción a que veíamos que no participábamos de las discusiones, como que América fuera. no estaba representada en la discusión occidental y nosotros siempre fuimos educados como occidentales, entonces estábamos allá. No te sentías parte. Y nuestros temas no aparecían, era como, y nosotros no tenemos nada que decir o no pertenecemos a este discurso. Entonces dijimos, bueno, la verdad lo tenemos que hacer, sí tenemos mil cosas que decir, sí tenemos un montón de cosas que nos interesan de Latinoamérica y deberían estar presentes. Y a la vez decidimos de alguna manera pensar desde Latinoamérica, pero el mundo, no tratar de referirnos al Claro. primer mundo y listo. Y el Super Sudaca Man era una manera de pensar que queríamos ser generalistas, no Star Architects, ¿no? Claro. Entonces, primero la máscara es un poco como somos un colectivo, podemos ser cualquiera, no tenemos que tener una cara que identifique Visible. a cada uno. Y por Como otro los lado, juegos mexicanos. El dibujito de Leonardo, del hombre Sí. universal, el Boom universal, era como un poco anti-Howard Rourke, ¿no? Como, Claro, el manantial. Sí, es como, no, es el arquitecto que tiene que saber un poco de todo y estar... es más, ni siquiera pensar como el arquitecto, ¿no? Estar metido en todos los temas de todo. La primera pregunta es, creaste juegos para el Parque de las Ciencias, ¿no? Ujú. Si no me equivoco. Buscaste educar ciencia a partir del juego. ¿Es una imposibilidad? ¿Por qué hay tantas restricciones para fomentar el juego educativo en plazas públicas? O sea que no hay juegos educativos en las plazas. Está el tobogán, el tira... A ver, nosotros nuestra primera experiencia de juego fue en Tecnópolis. Sí, también. Y eso lo hicimos con un artista, Gabriel Gendín, que él tenía un proyecto original para intervenir en una plaza con sensores y que esos juegos, cuando los uses, suenen y produzcan sonido. Qué bueno. Cuando se decidió que Tecnópolis iba a ser en Villa Martel y no en Capital, no había más esa plaza para intervenir. Entonces había que crear unos juegos nuevos. Y ahí nos llamaron a nosotros. Nosotros, un poco en nuestra propuesta, pensábamos que los juegos tenían que tener todo este carácter lúdico con el sonido, los diseñamos específicamente para que funcionen así, pero a la vez tenían que poder funcionar y entenderse, incluso para alguien que no participe de eso, o si ese día no había electricidad, al final terminaban siendo otra cosa, como que los juegos tenían que entenderse en su propia mecánica de esa manera. Entonces, cuando hicimos los del Parque de las Ciencias, Porque tienen tienen formatos de moléculas, de átomos. sí, pero pensamos lo mismo, como que tenían que cumplir el rol educativo, pero tenían que ser juegos, tenían que ser divertidos, sí. los tenías que poder usar. Como que la función educativa no le tenía que ganar a la otra, que es jugar, que sea divertido y que visualmente Entretenidos y lindos. digamos, estén buenos. ¿Y te parece que ese modelo se tendría que que además del tobogán y la hamaca haya uno de estos juegos educativos de Sí, ciencia? me parece que sí. De hecho, nosotros ahora con los diseñadores industriales con los que trabajamos habitualmente en el desarrollo de juegos y con mi socio El Gallo armamos una empresa que está empezando ahora que se llama Ludum, Sí. que es para hacer esos juegos, para que sean masivos. O sea, hasta ahora veníamos trabajando en proyectos como site specific o específicos para un cliente que nos pedía tal cosa y lo desarrollamos. Y todo eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, terminan siendo caros porque lleva un desarrollo de diseño y de estudio muy grande.
y queríamos aprovechar toda esa experiencia para hacer algo como que sea más masivo. Así que un poco estamos en esa. Bien. Y después, la próxima es, los museos suelen ser espacios de juego educativos para los niños, ¿no? ¿Es el museo público un espacio de educación desaprovechado? ¿Y te imaginas intervenciones para realizar ahí? Porque vos también tenés unas actividades en el Centro Cultural Recoleta, Sí. unos Sí, mobiliarios, un poco de todo juegos. lo que hacemos termina siendo lúdico de alguna manera, y además hay un tema donde no pensamos mucho en chicos grandes y qué sé yo, pensamos en cómo usar el espacio. También hicimos un proyecto lúdico para los Juegos Olímpicos que fue temporal, como que todas esas cosas siempre están ahí mezcladas. No sé si está desaprovechado, creo que hay muchas instancias donde se arman esos proyectos, quizás no se están haciendo masivamente en las plazas públicas de todos los días. De hecho, por ejemplo, no sé, ahora compran muchos juegos de Faneu, que es esta empresa que importa de, no sé, de todo el mundo, de China, creo que es una empresa chilena. Que son más parecidos al deporte. Sí, y digamos, hay como unas cuestiones abstractas y de juego, algunos son muy interesantes, pero no están pensados un poco más localmente a nivel de que jueguen más con cosas culturales, están más pensados como formales y le falta quizás para mí un poco de cabeza más específica. Entonces, estas intervenciones tuyas en el Recoleta no las armaste como para chicos, aunque están más dedicadas para ellos. De hecho, hay un lugar de trabajo, hay uno de dibujo y hay uno de relax. El de relax se transformó en una especie de Que es montaña rusa el que tiene quieta, las sí. verdes. ¿Pero eso es momentáneo o quedará ahí? El proyecto original era que sea temporal, Ah. que dure un año. Nosotros siempre construimos todo como para que si dura más, se la banque. Claro. Entonces, cuando en Tecnópolis era temporal, dijimos, ¿cuánto va a durar? No sabemos. Digo, bueno, nosotros lo hacemos para siempre. Cuesta más o menos lo mismo hacerlo para siempre que temporal. Hay una crítica que te puedo hacer del verde, es que hay olor a pata. Eso fue un tema... ¿Te llegó el dato? No, es que no es así. ¿Qué es? Resulta que ¿El pegamento? ese lugar tiene un problema de humedad que nunca pudieron resolver. Ah, ok. Y el techo lo tienen que pintar y revocar cada 3 meses más o menos, y el olor que hay es a esa humedad. Lo que pasa es que como todo el mundo está descalzo y es una alfombra, la gente piensa que es olor a pata. En realidad Es muy fuerte el olor que hay. Bueno, pero eso es un problema de humedad que no lo pudieron resolver. Mirá vos. Y de hecho igual la idea era que el Está bueno un el año y no sé, digamos, ahora sigue. Igual lo usan. Vos pasás y siempre... Ahora ya no se Ahora sabe. no pasás. No, pero el año pasado fue era como el éxito del Recoleta. Sí, los 3 lugares tuvieron mucho uso. El leer son también los de las cajas fenólicas, las primeras. No, ese lo hizo A77. A77. Ellos fueron los originales que hicieron la primera intervención ahí. Y vos Era estás genial. enfrente. No, el proyecto de ellos se terminó. El proyecto de ellos era súper bueno, tenía una dimensión más que el que se hizo después. Sí. Que es que había unas instituciones ahí. Entonces ellos hicieron una biblioteca donde cada cierto tiempo se hacía una curaduría nueva con libros nuevos. La gente se terminaba llevando esos libros, que era parte del proyecto original, pero en algún momento la Recoleta decidió que no quería poner más libros o que consideraban eso como un robo, y entonces suspendieron el tema de la biblioteca. Bueno, ya tenemos que terminar con vos. Bien. Y ahora viene mi segunda invitada, que va a ser Miriam. Muy bien. Así que después vamos al debate, que se van a sentar ustedes 3 y yo voy afuera de cámara. Hola, buen Hola, día. ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bien. ¿Cómo fue tu día de hoy? Intenso, como todos los días de pandemia. ¿Sí? Sí. ¿Te estás manejando bien en pandemia? Sí, pero son muchas cosas, es que las mujeres tenemos esta tarea multitasking permanente y bueno, nada. Claro, los niños. Los niños, la casa, el Igual tenés trabajo. niños grandes ya, Sí, pero adolescentes. adolescentes, pero bueno, uno los cuida como si fueran Sí, chicos. pero bueno. ¿no? Sí. Hay un libro que vi ayer que se llama Aprender a soltar. ¿Qué te digo? No, sí, eso lo tenemos claro. Lo estamos aprovechando mientras esté, ¿viste? Sí. Y hay algo que me decía mi padre, bueno, mi papá sí, que
Igual lo puedes tomar mal, lo puedes tomar como bien o mal, que es los niños no son nuestros, no, los hijos no son nuestros, son de la vida, ¿viste? Como que te lo puedes como desprender. Totalmente. O- no, son o- vidas absolutamente independientes. O Así sea, que uno comete el, a veces suena feo porque es como, bueno, mi papá me abandona y otro No. momento, no, mi papá me quiere dejar libre. Uno comete la osadía de traerlo a este mundo y darle las herramientas necesarias para defenderse y bueno, y después los acompaña. Sí, sí, Pero son son- seres absolutamente independientes, gracias a Dios. Un arquitecto de vivienda social que debemos conocer. Yo creo que Mario Jorge Jáuregui, aunque todo el mundo sabe que yo soy muy fanática de Alejandro Aravena, Sí. yo creo que sí, hay que estudiarlo mucho a Alejandro y me parece que logró algo que otros quizás arquitectos no lograron en este momento, que fue volver a poner en la discusión internacional el tema de la vivienda social, cosa que no le costó poco, sino que le costó bastante. Sí. Y bueno, logró volver al debate todo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, más allá de los resultados, que pueden ser interpretables o no interpretables, creo que hizo un gran aporte. Sí, tiene las casitas de Chile. En Chile tiene muchos trabajos muy lindos. Muchos trabajos muy lindos, porque aparte trabaja en todas las escalas y con Diversidad. con diversidad, No todas las sí. casas son iguales, son diferentes. La gente capaz que le da más pertenencia a su casa, ¿no? Sí, él resuelve, o sea, es una ecuación la que él resuelve con eso. Había tres como beneficios económicos distintos y él logró a través de una gestión juntarlos, que es un beneficio de vivienda nueva, otro de tierra y otro de mejoramiento, y con eso se aseguró de poder darle la mitad de la casa, que es más difícil de que la gente se autoconstruya, o la más cara vendría a ser, que es la parte húmeda. Y además hay otro componente que a veces se olvida un poco, que es el componente sísmico. Entonces lo que hace es brindarle la estructura antisísmica necesaria para que después el resto, que es más sencillo de completar, cada usuario pueda ir completando su vivienda incremental. Claro. Entonces resuelve como varios temas, pero de una realidad muy chilena. Entonces por eso siempre digo que el gran aporte de él es poner de vuelta la vivienda social en el escenario internacional. ¿Y el puente de Retiro qué te parece? El puente funcional. Es un puente, ¿no? Ese es un edificio puente. O sea, Sí. la verdad que la propuesta era absolutamente interesante. Eso de querer coser dos márgenes fue bastante resistido por mucha gente, o por la matrícula vendría a ser. Pero sí, era una propuesta, a mí me parecía buena. ¿Y por qué pensás que no lo quieren a Aravena? Bueno, quizás porque es interesante poner en crisis todo lo que dice Alejandro. No es que no lo quiera, sino que es una persona a la cual uno tiene temas para ponerle en crisis y está buenísimo ponérselo en crisis. Está Y buenísimo. molesta esa crisis. No, yo creo que es parte del escenario del debate. O sea, tiene que existir un Alejandro Aravena y tiene que existir un Freddy Massad, por ejemplo, ¿no? Porque ahí salen una diversidad de voces, porque si no todo es como muy unidireccional. O sea, vamos todos atrás del pensamiento de alguien. Entonces, que alguien lo ponga en crisis está buenísimo, porque uno permanentemente, justo el tema de la vivienda social, que es un tema que hay que debatir, pensar y reflexionar muchísimo, la verdad me parece excelente todo lo que se genera alrededor de todo eso. Bien. La próxima es, ¿la vivienda social es solo responsabilidad de los gobiernos? ¿Por qué no es negocio la vivienda social para las empresas? Es un negocio la vivienda social para las empresas. Pero ¿por qué no hay? Hay vivienda social. El tema es que es un tema absolutamente complejo, que tiene muchísimas aristas, que a veces se soslayan, o a veces es tan complejo que se circunscribe, pero toca todos los puntos, ¿no? O sea, desde el trabajo social, el acompañamiento, la infraestructura, el acceso al suelo, la tecnología, el acompañamiento post vivienda, el financiamiento de construcción y el financiamiento del acceso para que la familia pueda pagar su propia vivienda. O sea, son una cantidad de ítems y una cantidad de actores que se tienen que sinergizar todos al mismo tiempo, que obviamente es extremadamente complejo. Entonces, con los años el déficit va aumentando, a veces hay decisiones que parecen muy buenas, pero que después
generan el efecto contrario, por ejemplo el tema del suelo, ¿no? El tema del suelo con los años viene aumentando y entonces eso le restringe a la familia el poder acceder al suelo. El tema de las infraestructuras, la ciudad dispersa. En Argentina obviamente es sumamente complejo porque es un país muy grande y cualquier obra de infraestructura realmente es muy onerosa y además todavía hay una cultura de seguir pensando en la vivienda propia, en el lote propio y bueno. Pues es que la mayoría de los emprendimientos grandes siempre son de clase media para arriba. Sí. No suelen ser de clase media para abajo, ¿no? Casi siempre se piensa, bueno, que el negocio siempre piensa en la clase media, y ahí para arriba. Es que, bueno, esa es parte de la ecuación absolutamente compleja. Si el privado... Es más negocio a veces el monoambiente que los ambientes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Argentina, dada la macroeconómica Sí. de todos los gobiernos, la propiedad es una reserva de valor. Sí. Entonces no es porque una familia pueda vivir en un monoambiente, sino que muchas veces es ahorro. Es ahorro, que es casi el único ahorro constante a lo largo de todos los años, y a veces eso te deforma el mercado también, ¿no? Y entonces también, o sea, es como el efecto mariposa. Es un ahorro que también posiblemente en el futuro lo va a usar tu hijo cuando se va a vivir solo por primera vez y ya va a tener su departamento. Sí. Sí. También ese es el primer ahorro que hace. Es el primer ahorro, es complejo porque también la macroeconómica te empieza a cerrar, a circunscribirte y entonces, por ejemplo, lo que es una reserva de valor, quizás para que sea un mercado de alquiler, en Argentina no es rentable. Pero sí te permite no perder dinero. Entonces, todo eso es, ya digo, como una especie de efecto mariposa que empieza y que siempre hay una parte de la sociedad que queda más relegada o más alejada de poder acceder a este tipo de vivienda, de beneficios, ¿no? Y después vos hablaste del suelo y justamente esto tiene algo que ver con el suelo, que ¿cómo es el régimen de la propiedad privada en la vivienda social? ¿Por qué no se le suele entregar las escrituras a los poseedores? Entonces que siempre hay como inconvenientes en esas causas. Sé que ese problema también es el problema de la propiedad de la tierra, ¿no? A ver, como todo tiene, es increíble, pero la vivienda social tiene como diversidad de patologías. Entonces, muchas veces cuando se quieren hacer, está la voluntad política y están los recursos económicos para poder hacer, o sea, vivimos en un país que es una especie de electrocardiograma, ¿no? Entonces, desgraciadamente sí. Cuando aparecen los recursos para poder hacer todo esto, en algún momento la cadena se cortó y entonces todo emprendimiento social lleva un trabajo enorme de gestión, porque no solamente la propiedad del suelo, el dominio, sino que son las infraestructuras, el impacto ambiental, el tema del suministro de agua, o sea, y todos son casillas distintas que uno tiene que ir una por una, y lleva un tiempo enorme. A veces en el apuro de poder aprovechar el recurso económico, estas cosas se hacen como en paralelo. Entonces eso, a la hora de poder acceder a un título de propiedad, lleva un poco más de tiempo. Porque los grandes complejos, no sé, se me viene a la cabeza Ciudad Oculta, por ejemplo. Ciudad Oculta, los usuarios no tienen el título de propiedad, no lo pueden vender los departamentos. Pero Ciudad Oculta es una ciudad informal. Sí, no, perdón, está Fuerte Apache, perdón, quise decir. Fuerte Apache, no sabría decirte exactamente Fuerte Apache. Pero es como que en general ellos no pueden vender, son como asignaciones, ¿no? No, ellos tienen, es bastante, a ver, en Argentina no tenemos un registro único de vivienda social, sí, por empezar. Segundo, eso permite que a veces, como todo, ¿no? Hay cosas no que se no sabe están de bien. quién es el No está bien y de pronto hay gente que va migrando de un lado al otro y le quita las posibilidades. O sea, pues todo tiene un efecto en todo. Entonces, esa es una de las cosas que a veces no son los más, pero sucede. Pero el registro único que como que unificaría y ayudaría en todo en poner orden en este tipo de cuestiones. Después, obviamente, que como es un bien que se le entrega a la familia
con una financiación muy acomodada, pues estamos hablando de vivienda social, Sí. social. Esos plazos de financiamiento son muy largos y se supone que tiene una X cantidad de tiempo que esa familia no se puede desprender de ese bien para poder venderlo. Bueno, cuando hablamos de acceso a la vivienda, hablamos también de financiamiento, esta es una de las grandes cuestiones que hay que, resolver. Está bien. Bueno, y ahora vamos a pasar al debate, así que yo me pongo ahí y uno se sienta acá y otro se puede sentar ahí. Yo me alejo. Mientras se van ubicando, ahí se pueden ver, total se escucha. Ella se queda. Venía vos acá. La primera es un modelo de vivienda social. Un modelo de vivienda social. ¿Quién quiere empezar? Por empezar, no debería haber modelos de vivienda social. ¿No hay modelos de vivienda social? No debería haber modelos de vivienda social. Bueno, pero capaz que hay como una estructura de vivienda social. Algo que les guste. Hay un proyecto de Félix Madrazo que hizo para Ceuta, que él lo llamó vivienda de patrón, ¿no? Como era en una ciudad con un urbanismo estilo más arábico, ¿no? O sea, tenía toda esa estructura de terrazas y patios que se van intercalando entre las casas, pero él lo llamó vivienda de patrón como un chiste, no solo por el pattern, sino porque pensaba que la vivienda social tenía que ser igual a la vivienda del patrón. Bien bueno. ¿No? Como, si vos vas a hacer vivienda social, te tenés que hacer la pregunta, ¿vivirías ahí? ¿No? Exactamente. Entonces, es una casa, es un lugar para vivir. Entonces, hace poco vos me pasaste el dato a Frasi de un arquitecto de Luxemburgo, ¿cómo se llama el señor? El crítico, que hizo ese artículo de que los arquitectos los arquitectos no viven en el casco antiguo, ¿no? Como que los arquitectos no viven en las obras donde ellos hacen, que siempre viven en palacetes y demás, ¿no? Yo a él siempre en chiste le digo, yo a Justo Solsona no me imagino vivir en un ambiente de fórum, ¿no? Debe vivir en la Avenida Alvear y algo. Entonces, eso también está bueno porque uno también debería hacer lo que le gusta hacer, o vivir. Sí, en realidad yo no sé si tendría que haber un modelo, pero sí creo que hay distintas formas o distintas problemáticas para encarar el tema de la vivienda social. Digamos, por un lado está el tema de la emergencia, que creo que es una necesidad que hay que atender como de primera urgencia, donde tiene que haber, digamos, la posibilidad de desarrollar un tipo de vivienda que sirva para resolver esas cuestiones de emergencia. De hecho, creo que el concurso que se hizo de hábitats emergentes en ese sentido fue un aporte, por lo menos desde el lugar de poder pensar qué sucede con la arquitectura cuando hay una emergencia y tenemos que resolverlo de alguna manera. Sí, fueron módulos de cada provincia, ¿no? Sí, había por regiones, digamos. ¿Ustedes participaron? Sí, yo también participé. ¿Y qué tal fue? ¿Qué hicieron? Yo no sacamos nada nosotros, pero hicimos un sistema de vivienda que no era solamente un sistema para poder hacer únicamente vivienda, sino que con eso se podían construir hospitales, se podían construir, digamos, edificios que pudieran absorber distintas problemáticas, y sí pensamos en tipologías para cada una de esa región, pero pensamos como un sistema que permitía como desarrollar arquitecturas para esa región para resolver cuestiones de vivienda, pero también otros tipos de edificios. ¿Y vos? Nosotros hicimos un pabelloncito que estaba armado a partir de un módulo de mucha profundidad, de 4,80 m. Entonces, a medida que lo ibas extruyendo, te podía dar pabellones muy grandes y eso te servía para armar distintos programas. Pero sobre todo lo que nos interesaba era hacerlo con tecnología que puedan. Nosotros lo hicimos para Buenos Aires, para La Pampa, el sector pampeano. Entonces, la tecnología tenía que ser una tecnología que pueda aprovechar todos los talleres que existen en la provincia, ¿no? Entonces, que sea muy fácil de montar con herrería básica y con sistemas de montaje muy extendidos en toda la provincia. Bien. Y la próxima es una reflexión sobre el barrio Fraga, la estación Federico Lacroze. Es un nuevo modelo, ¿no? de edificio bajo del derecho visto, dicho en una avenida, continuado en triunvirato. ¿Les parece bien, mal, les gusta, no les gusta? Yo lo veo bien, pero no
la verdad no lo tengo analizado en profundidad, pero sí creo que hay una reflexión respecto a la ciudad, de la escala, que me parece adecuada. Creo que habría que hacer como mucho más vivienda social integrada en la ciudad. Y también pensaba en esto de cuando hablábamos al principio del tema del modelo, pensaba también en qué pasaba, por ejemplo, en la ciudad de París, cuando en los petits hoteles existía como en la parte alta de la vivienda, digamos, vivía la gente de clase alta, la gente de clase media y la gente de clase baja, vivía en el mismo barrio, en el mismo lugar, obviamente en espacios totalmente distintos, ¿no? Pero pasaba como que vos hacías el corte de un edificio y tenías como todas las clases sociales dentro de la misma arquitectura, ¿no? Bueno, eso pasaba un poco, por ejemplo, con los conjuntos habitacionales y del hogar obrero. Claro. O sea, tenía otro concepto, pero yo creo que también eso estaba orientado hacia un tipo de política. En Holanda también hay un modelo parecido, donde en el mismo barrio tenés como unas calles que quizás tienen como más el canalcito y qué sé yo, y al lado tenés una calle un poco más austera, y eso te va mezclando también. Ese sistema de socialismo cooperativista me parece fantástico, que marcó una época acá en Argentina donde también el que accedía a la vivienda, el hogar obrero lo ayudaba a que pueda acceder a la vivienda. Y esa persona con su trabajo, digamos, iba llegando a esa vivienda. Entonces para mí el sistema era fantástico. ¿Por qué? Porque no era asistencialista. Entonces eso se autogeneraba y también se generaban unos espacios públicos dentro de la obra privada que eran fantásticos. Ahí yo vivía en Villa del Parque cuando era chico y estaban los conjuntos del hogar obrero Soldejonte que estaban por un lado las torres, que también funcionaban muy bien, y por el otro lado estaban las viviendas de otra escala, de 3 pisos por escalera, que tenían unos parques donde nosotros jugábamos ahí con mis amigos que vivían ahí, y también la comunión, ¿no?, entre la gente que vivía ahí. Claro. La semana, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas, con Adrián veíamos un conjunto de Flores Prats de vivienda social que es fantástico. Vos, el espacio público dentro de ese espacio privado donde la gente se apropia y donde también genera un sentido de pertinencia, ¿no? Porque vos decís, Adrián decía, bueno, yo vivo en esta... ¿Dónde vivís vos? Ahí, y no en la célula, el departamento 12X. Entonces yo creo que falta eso también, falta un poco esa política y también ese pensamiento de que sea no solamente el acceso a la vivienda para que alguien tenga, sino toda esa comunión social. El abordaje debe ser absolutamente integral. Nosotros estamos trabajando en vivienda incremental para poder empezar a darle una vivienda a la familia y que después acompañarla en el crecimiento de esa familia. Un modelo, o por lo menos un conjunto que a mí me interesa bastante, es un modelo que hizo Mario Corellano en Rosario, por ejemplo, y completando un poco lo que decía él del cooperativismo que viene ya desde el siglo XVIII y XIX, del socialismo cooperativista, que es empezar a trabajar con la comunidad, con los trabajadores, para poder en conjunto buscar soluciones habitacionales que sean más adecuadas a cada... Por eso no hay un modelo, sino que cada lugar, o sea, no es la misma la vivienda que nosotros estamos pensando para La Matanza que la que para algún lugar, para Saliqueló, por ejemplo, ¿no? De hecho, diseñamos dos modelos totalmente distintos, dos viviendas totalmente distintas, no modelos, viviendas totalmente distintas, porque los entornos son distintos, los accesos a la tecnología son absolutamente distintas, y el tema, creo que del completamiento urbano, que es algo que no se está trabajando, pero quizás ahora se empieza a trabajar, es algo que permite esta mixtura social que puede llegar a ser muy beneficioso para la sociedad. Entonces quizás la pandemia nos daría una posibilidad de poder trabajar todo esto, para empezar a trabajar más en conjunto y poder dar más soluciones habitacionales. En Argentina, 1 de cada 3 familias tiene un problema habitacional. Entonces el número es gigantesco. Entonces las soluciones tienen que ser muy de fondo. Bueno, ahí hay algo, vuelvo a algo que dijo Roberto. Sí. Antes, donde le preguntaban el tema de la presencia del Estado en eso, ¿no? Y como que él decía que se podía hacer un poco por afuera del Estado. Yo creo que hay una escala muy grande de esto, donde en realidad el Estado es fundamental para cualquier política.
mayoría de los edificios de propiedad horizontal que se hacen en la ciudad son para hacer negocios. O sea, Y muchos están vacíos. y están vacíos, sí. Y por otro lado, para mí el tema fundamental de todo eso pasa por el acceso a la tierra, más que por la construcción de la vivienda o el diseño de la vivienda o cómo debe ser la vivienda. No hay acceso a la tierra, entonces tenemos un problema muy grande por el costo, por el precio, por la ubicación y todo. Y ahí hay algo que decía Aravena que es interesante, que es que la tierra no vale ni por el tamaño ni por lo que puedes construir ni todo, sino por la ubicación, ¿no? O sea, por estar cerca de los medios de transporte, de los lugares de trabajo, de los lugares culturales, de los esparcimientos. Entonces, si vos sometés al mercado el acceso a la tierra, todo este problema es infinito. O sea, todos los partidos, lo que sea, no hay una solución. Tienen que cambiar un poco las reglas de acceso a la tierra para que sea más justo y más plural. Si no, no tiene una solución. Por más buena voluntad, caridad, dedicación que uno le ponga como individuo individual. O sea, a mí me parece que las soluciones son muy dependientes de la política, del Estado y de lo colectivo. Sí, también ha habido intervenciones en la generación de vivienda social, digo, en asociaciones entre privados, entre el público, digamos. De hecho, por ejemplo, no sé, las viviendas que se hicieron para el Banco Provincia, por ejemplo, son viviendas que se hicieron en acuerdos entre bancos, el Estado, digamos, y digamos, me parece que ahí es donde me parece que podría ser interesante un debate. Por eso yo al principio decía que lo importante sería que se sienten los partidos políticos en la misma mesa, pero no solo con políticos, sino con privados, con gente, con arquitectos, y que puedan planificar un futuro, digamos, de vivienda para la Argentina. Bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que por tiene que ejemplo, haber sí. poder para que el crédito se dedique a la inversión en vivienda y no solo para el consumo. En este momento el crédito al que acceden las personas individuales es solo para consumo, para comprarte electrodomésticos, para tarjeta de crédito, préstamo personal para pagar deudas. Pero no hay créditos, digamos, el plan Procrear funcionó como crédito destinado a la vivienda, pero después se cortó, ahora lo están empezando de nuevo. Sí, lo que pasa es que también el plan Procrear tenía que tener un cierto nivel de ingresos como para poder también hacerlo. Había No era para cualquiera. había muchas escalas de planes. Yo tengo amigos que lo usaron para reformas, para... Claro, pero para por ejemplo, Gasolinito, para- sí, pero por ejemplo, El último quintil no te llega nunca. el tema de que decía Roberto de la isla Maciel, esa gente no tiene acceso al Procrear. No está dentro del sistema esa gente, está dentro del directamente sistema. está fuera del sistema. Entonces, digo, ahí sí donde me parece que el Estado, digo, por ahí asociado con privados, o no sé de qué manera, pero digo, la posibilidad de generar edificios más grandes de vivienda, porque también hay un tema, ¿no? Mientras vos más, digamos, Lo que pasa más es podés que- construir en vertical, Disculpame, Robert, sí, menos costo de suelo tenés. Hay un tema Sí. que también es peligroso, porque vos, por ejemplo, agarrás y decís Fuerte Apache, Soldati, son que vos decís, bueno, que la gente acceda a la vivienda haciendo todas estas moles. Grandes fracasos fueron. Sí. ¿Pero por qué? Porque también hay un hecho, era lo que yo te decía cuando vos expusiste, era esta cosa de, ¿es un problema político o cultural? ¿Sí? Entonces vos de repente, la gente que accedió a esas viviendas no estaba culturalmente preparada para vivir en esos grandes guetos. Eso generó que eso sea un fracaso. Pero no es por eso. Yo- O sí, sea, claro, son no. viviendas de muy poca flexibilidad que no se adaptan al crecimiento de las familias. Claro. Y en la crisis del 2001 dejaron de andar los ascensores en torres de En 13 el pisos. 2001, antes del 2001. Sí, pero los ascensores se descompusieron en el 2001 y eso te transforma todo ese lugar en un gueto donde tenés que subir 13 pisos por escalera, no tenés posibilidad de reventa, los lugares, digamos, las casas para adaptarlas a los crecimientos familiares las tuvieron que tabicar en el medio, habitaciones que ya eran de 3 metros pasaron a 1,5 metros. Entonces hay un tema con la arquitectura en sí misma, pero también con la localización, o sea, está lejos de los sistemas de transporte, digamos, el tamaño, ¿no? Y Quiere no decir puedes que el edificio sea revender, malo. vender. No, generalmente, y sobre todo muchos barrios que fueron alejados de la ciudad, por ejemplo, el costo que lleva hacerlos y lleva la infraestructura, construirlos.
dotarlos de toda la infraestructura. Necesitas un colegio, una unidad sanitaria, o sea, el costo de esa vivienda es como un 0 kilómetro. Apenas te subiste al auto, o sea, apenas entra la familia, automáticamente pierde valor esa unidad. Entonces, siempre son mucho más caros que el precio de reventa. Entonces, esto que Alejandro Aravena dice de que ese patrimonio que uno compra y trata que en el tiempo se valorice, no sucede. Entonces, a veces estas variables económicas del país hace que estas subes y bajas empiecen. La falta de políticas a largo plazo, asignada por la economía, hace que estos conjuntos que en otros lugares del mundo funcionan, acá no funcionen, porque te falta el acompañamiento. Pero además en muchos de esos lugares está previsto el mantenimiento. Hay un tema, Si no tenés justamente. el mantenimiento, le tiraste como Exacto. Sí, un zapato de plomo. el mantenimiento y no solo el acompañamiento de la producción de vivienda, sino de todo lo que acompaña a la vivienda, las infraestructuras, los transportes, Y el la tema Ahora, escuela. por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ya nombraron a la vela. La Quinta Monroy es una gran grieta, es una villa planificada se convirtió. O sea, ¿hasta qué punto nosotros los arquitectos podemos influir en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que se hizo en Colombia, en Medellín, por ejemplo, ¿no? Digo, por esto que decía antes del tema de la vivienda, que la vivienda social no es solamente la vivienda, sino lo que hay alrededor de la vivienda. Exacto. En Medellín, por ejemplo, todos los centros, bibliotecas que se construyeron, digo, son núcleos de educación, son enfermería, son un montón de programas, digamos, que Por eso responden a las Por eso me necesidades. refería al modelo de socialismo cooperativista del hogar obrero, que justamente le sumaba a la escuela, le sumaba a la parte comercial. O sea, Bueno, son las 6. Tal cual. Así que vamos a pasar a salud pública. Así que bueno, muchísimas gracias por Gracias participar por la invitación. Gracias por la invitación. y nos vemos en la próxima. Un lujo.